la hoz y el martillo, que es el signo por excelencia del comunismo, pues, en realidad, ¿no? Ese es el regalo que le ha dado al Papa Francisco. Y la cara del Papa Francisco, es así como de, en la foto han visto la cara del Papa Francisco, como, ¿no? Porque el Papa Francisco, y esto es bien interesante también, en sus juventudes ha sido muy de derecha, pues, el Papa Francisco. Opus no. Súper de derecha el Papa Francisco. Entonces, claro, o sea, el humanismo del Papa Francisco está para este lado, el humanismo de Luis Espinal está para este lado. ¿Se entienden? ¿Sí? Cosa curiosa. ¿Cuál es el enfoque de producto por excelencia? ¿Cuál es el enfoque de producto por excelencia? Entonces, de estos cuatro, ¿cuál es el paradigma que se enfoca en el producto? En el producto. En el producto. El conductivismo. El conductismo, no conductivismo, conductismo. Sí. ¿Y cuál es el paradigma o cuáles son los paradigmas del proceso? Los tres, humanismo. No, estos dos. Estos dos. Este es del proceso mental Piaget. y este es del proceso. Pero eso Ahora, es que esto se va mezclando también, ¿no? Si hablamos del humanismo, los procesos de los que habla el humanismo son procesos integrados a nivel valórico y a nivel actitudinal. Paulo Freire. Paulo Freire es, pues, Cognitivo, histórico. es histórico social, pero su discurso, o sea, ¿cómo le llamo? Su estilística es esta. Pero si lee uno entre líneas, Pues es eso. la educación liberadora. Claro, pues, ¿no? La educación como práctica de la libertad. Pero no es doctrinal, es ideológico. Ese es el punto de partida de este modelo boliviano también, ¿no? De hecho, esto es lo interesante de nuestro modelo. Nuestro modelo es este, pues ahora. Y en Latinoamérica se está apuntando, o sea, esto no es solo de Bolivia, por si acaso, ¿no? Y a nivel español, sobre todo, estamos trayendo mucho de esto. ¿Sí? Ahora, la clase de ayer yo les decía es que hay tres constructivismos. Este es un constructivismo, ¿sí? A este le llamaban en otros libros constructivismo también. Este es constructivismo, pero ahora se habla del constructivismo como método transteórico. Y ahí es donde se pone una especie de dolor de cabeza horrible. ¿Por qué? Porque el constructivismo transteórico del que se habla ahora, que es el constructivismo del diseño por competencias, se supone que engloba todo esto. ¿Se entiende? Sí. Para que cuando lean un texto sobre este tema no les haga doler la cabeza, porque de pronto pareciera que el diseño por competencias es esto, ¿no? Es que necesariamente, Iván, necesariamente cuando hagamos el marco teórico o el referencial y el general, todos vamos a tener que pensar esto. Exactamente. Nosotros vamos a tener que trabajar con eso, así que ponerle fin a eso, compañeros, para el marco teórico. Bien. Termino diciendo esto. Cada paradigma plantea una concepción de educación. ¿Sí? Sí. Su idea, ¿no? Cada persona asume más conscientemente o menos conscientemente, de manera filosófica, una idea. Durante todo el proceso que aquí el doctor se ha perdido, ¿sí? Ustedes han ido explorando cuáles eran sus propias concepciones de aprendizaje, sus propias concepciones de ideal de lo que es enseñar, su propia concepción de cómo debe de ser un profesor. Es que esta asunción filosófica se haga de manera consciente y deliberada. ¿No? O sea, sí, yo quiero ser cognitivista y voy a seguir siendo cognitivista. Pero comprometida también. Ay, comprometida, por supuesto. Ay, yo soy miércoles, había sido medio cognitivista y quisiera ser más cognitivista. ¿No? Pero dialogando con uno mismo antes de empezar a describir, o más bien antes de empezar a escribir mi documento de planificación. Mi documento de planificación más básico, que es el documento de planificación curricular, o de plan curricular, perdón, o más arriba, a nivel de concreción y de toma de decisiones, mi planificación estratégica educativa,
o mi planificación operativa anual. ¿Se entiende? De eso vamos a hablar en la tarde, así que no se asuste. Cada posición filosófica representa o refleja una posición política respecto de cómo se deben hacer las cosas. Simple. Y esas posiciones filosóficas inciden en las decisiones que se asumen en educación. Vuelvo a preguntarles lo primero que les pregunté, o lo segundo que les pregunté, en todo caso, antes del primer descanso del primer día. ¿Quisieran ser autoridades de educación? ¿Quisieran poder ocupar ese espacio? Voy a ser autoridad. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Y esto tiene que ver con la ética, ¿no? De lo que hemos conversado hace un momento. Yo le asumiría y el con qué. El por qué y el con qué. Ay, con que Es que de hecho sí, porque yo voy a ser autoridad de educación y no tengo ni la más pájara idea de esto. O sea, voy a ir a hacer macana y media. Porque claro, pues, o sea, sí hay que hacerles cantar, porque cantar es bonito, pues, digamos, ¿no? Y no fundamento mis decisiones, ni fundamento mis estrategias, ni fundamento mis políticas educativas. Fuimos. Y lamento informarles que nuestra historia está plagada de autoridades educativas que no tienen estas representaciones, ¿no? Y que han llegado donde han llegado no necesariamente por mal camino, no se trata tampoco de reventar las autoridades, pero se trata de asumir con coherencia que muchas veces no estaban preparados para planificar congruentemente sus políticas educativas y por lo tanto desarrollar una educación de calidad. ¿Preguntas? ¿Se ha entendido? Sí. Entonces hay que construir un nivel teórico, procedimental y actitudinal en cuanto a ese. Correcto. ¿Dudas, preguntas antes de que nos vayamos al tema de comer? Ya. Bueno, hasta aquí hemos hecho lo que tendríamos que haber terminado ayer. Pero me parece que se ha enriquecido mucho esto de las participaciones de ustedes. Les cuento algo entre nosotros. Mi presentación era muchísimo más larga, pero la iba cortando porque he querido dar la opción de que la gente participe más. Y les agradezco. Perdón, un chiquitito. Volviendo al modelo anterior que es posicionamiento en izquierda-derecha. Sí. Si hacemos un poquito una línea del tiempo en cuanto al conductismo, cognitivismo, constructivismo y el humanismo, en la línea del tiempo, digamos, no estarían, pero en cuanto a su contenido, a su intencionalidad como doctrinas, como paradigmas. ¿Cuál sería el orden? Claro. Conductismo, al mismo tiempo cognitivismo y humanismo. No, miento. Conductismo y constructivismo casi al mismo tiempo. Estamos hablando de más o menos la década del... Incluso este es un poco anterior al conductismo como tal. Hablando de Vygotsky, estamos hablando de más o menos el 45-50. El conductismo como corriente educativa toma fuerza en Estados Unidos más o menos allá por el 60. ¿Sí? Y 50. Y el humanismo, ¿no? Y el cognitivismo más o menos aparece por la misma época, pero otro lugar de Estados Unidos, porque estos dos son gringos. Claro. El humanismo tiene otras raíces. El humanismo secular pues viene de muchísimo antes. ¿Sí? Pero perdón, el humanismo tiene un asidero del tema del darwinismo, ¿no? ¿A qué exactamente se refiere? Centrado en el tema de la selección natural y el tema de la... No, eso es más de aquí. Es más de aquí. Dígame. Viendo esos enfoques que son de acuerdo a los enfoques de cada persona, ¿lo ves? En el nuestro, por ejemplo, he puesto de izquierda, hemos puesto de izquierda a derecha de la siguiente manera. A ver. Primero el humanismo. De izquierda. Ajá. Luego el constructivismo. Claro.
luego conductismo y el cognoscivismo. Primero, humanismo, luego, Constructivismo. constructivismo, está. ¿Ya? Y luego, Conductismo. al medio el conductismo. Sí. Y a la derecha el cognitivismo. No está mal. No está mal eso, ¿por qué? Y aquí es donde me vuelvo a poner relativista. No está mal, ¿por qué? Porque el humanismo de Luis Espinal era de este lado. ¿No? ¿Sí? Pero el humanismo del Colegio Don Bosco es de este lado. Claro, pero no hay que olvidarse que Luis Espinal y el Grosó han tenido fuertes, digamos, favor a partir del 70, 80, después de la dictadura, cuando se ha recuperado la democracia. Cuando ha sido también una época muy prudente para que aparezcan estas nuevas ideologías como protesta por los eventos históricos. Las ONGs, etc. Por supuesto. Hay algo que no me cuadra. A ver. Cuando estaba leyendo el materialismo histórico de Constantino, Ajá. que era la base de los años 70, creo, del comunismo, creo que ha sido muy adoctrinado en las universidades aquí en Bolivia. Hablaba mucho acerca del conductismo a raíz de la identificación de las ciencias. Sí. Y el conductismo, En algunos libros se lee conductivismo también, pero. Sí, así es. es de derecha. Sí. No estoy de acuerdo, yo lo mantenía más de derecha este que leí el PDF de usted. Eso, El conductismo es de derecha. O de izquierda, ¿no? Exacto, de izquierda. Es que lo que pasa es que ahí, y voy a explicar, porque yo también tenía esa cuestión cuando he empezado a analizar estas cuestiones hace varios años. ¿Sí? El conductismo tiene una cosa preciosamente en común con el constructivismo histórico-social. ¿Ya? El método por excelencia del constructivismo histórico-social es el trabajo. ¿Sí? Trabajo. ¿Sí? El método del conductismo es el ensayo. Aquí hay una diferencia. ¿Sí? Aquí yo estoy haciendo especialistas en laboratorios y en talleres. Aquí yo estoy llevándolos a que trabajen donde la gente de verdad trabaja, en lugares de verdad donde se sufre. Pero la producción que su terapia debería ser de la misma forma, producciones intelectuales, ¿verdad? Es que en el fondo esta línea no es así. ¿Ya? Y nos acabamos de meter con un problema grave y espero que esto no confunda a la gente. ¿Ya? Mejor no. Pero esta línea en realidad es así. Feedback. Porque se parecen mucho en algunos de sus postulados Con el otro. con este. Es que siempre salieron como antípodas y contestatarios como el funcionalismo, el estructuralismo, el positivismo. Pero el constructivismo histórico-social, ¿sí? Le importa también la producción. No es que no le importe la producción. Por supuesto que le importa la producción. Pero le importa una producción al servicio del cambio histórico-social. Y ahí hay unos subtextos que mejor no los comento, porque me voy a meter en problemas por esos subtextos. No olvidemos que el concepto de competencia, la competitividad, la competencia es acá de la empresa del 80. De ahí sale el concepto y se ha metido a la educación, o sea, extrapolado como, entre comillas, un neologismo educativo. Pero si pensamos que el conductismo genera también niveles de competencia, pero por trabajo, ¿sí? Y esos niveles de competencia en realidad apuntan. Aquí estamos hablando de élites liberales económicas y aquí estamos hablando de élites sociales e intelectuales. Hay élites. Eso de que todos somos iguales aquí es medio. Es el cuento de Pero la estructura, la superestructura y la la base de lo económico social, la base, la infra y la superestructura. Y ahora somos tres los. Ya, vamos. Ya son tres otros elementos. Bien. Espero que esta parte haya sido clara. Y sé que hemos dilatado en No, determinados bastante. momentos. Ya arreglé mi marco teórico. ¿Sí? Sí, bastante. Gracias. Ahora en la tarde, vamos a empezar en una horita,
creo que sería lo ideal. Yo les propongo lo siguiente. ¿Qué les parece? Si para que no se desfase mucho el tema de los horarios, porque ya hemos dicho que hoy día es continuo, Un diagnóstico. hecho por el gobierno, pero si no nos da tiempo, pues yo se los voy a dar la prueba, les voy a dejar el documento de... Háganos la prueba nosotros, hombre. A ver, veremos si nos da tiempo, ¿ya? Pero esto, en realidad todo lo que hemos charlado hasta aquí conduce a esta idea. Les voy a pedir que vayan nutriéndome desde su experiencia, porque seguramente esto va a variar mucho de un contexto institucional a otro, ¿no? Calidad y gestión educativa. Gestión y organización como que son dos cosas que están vinculadas, así que las podemos poner sincopadas en una sola. ¿Qué es la calidad y la gestión educativa? Vamos a hablar de calidad. Hay varias dificultades más bien para definir, no evaluar, para definir la Calidad educativa. La calidad educativa. Este PDF está en el No, lo vamos a subir. Lo que pasa es que como lo he modificado y se están notando los errores de la modificación también aquí, era mucho más amplio, pero por la cantidad de tiempo que tenemos no nos va a dar como para que lo podamos profundizar de la manera que hemos indicado. De todas maneras, igual vamos a tener la parte que se llama virtual, y en esa parte virtual les voy a pedir que lean unos documentos que les van a ayudar a entender más detalladamente lo que es calidad educativa y gestión educativa. Tenemos aquí una persona que ya trabaja mucho en eso, por lo que tengo entendido, y vaya, pues les va a ayudar sobre todo en un diagnóstico de calidad, porque en realidad eso es lo que quisiera que empezáramos a hacer, ¿no? Partamos de ahí, ¿no? Para que a partir de ahí ustedes pudiesen desarrollar alguna propuesta de modificación diagnóstica congruente con su posición política, congruente con su paradigma y método particular que consideran más acorde a las necesidades de su propia propuesta. O sea, para eso nos hemos esmerado tanto con esto, ¿no? Porque insisto, esto anterior era un review, se supone que ya lo saben eso anterior, ¿no? La educación es una realidad compleja en sí misma, porque en realidad cuando hablamos del famoso PEA, que ustedes ya deben estar hasta aquí del PEA, porque todo lo que han debido leer hasta ahora debe tener PEA por aquí, PEA por allá, ¿sí? Pero repitamos un poquito, ¿qué es el PEA? ¿A qué se refiere el PEA? El proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Y cuáles son los componentes del PEA? El estudiante, el docente, el contexto, los objetivos. Hasta ahí tenemos 4. El estudiante y el docente ya por sí mismos son realidades complejas. ¿Por qué? Porque el docente, como hemos visto, tiene un modelo que puede variar mucho de paradigma a paradigma. Y la idea del estudiante también, el ideal del estudiante va a variar mucho también de paradigma a paradigma. Pero a eso agreguemos la dificultad extra de que el contexto también varía, y el contexto hace que las peculiaridades de la persona del docente y la persona del estudiante también sean significativamente diferentes en función del lugar, en función del momento histórico en el que nos encontramos, ¿no? De hecho, la educación es una realidad demasiado compleja en sí misma. Yo les decía, particularmente mi posición filosófica acerca de la educación es que en realidad no se puede enseñar. Mi posición filosófica acerca de la educación es que se dan oportunidades de aprendizaje, pero eso no significa que cada vez que damos una oportunidad de aprendizaje realmente el estudiante aprende. De hecho, a estas alturas, como antipedagógico de lo que estamos haciendo en este momento, yo me animaría a decir que muy probablemente pocas personas efectivamente están haciendo un proceso activo mental. ¿Por qué? Porque están cansados, porque es sábado, porque
bueno, acabamos de comer, ni siquiera hemos tenido tiempo para digerir, ¿sí? Le estamos dando una oportunidad de aprendizaje, ¿sí? Que tiene una oposición total a un concepto de aprendizaje como por ejemplo el concepto de transmisión, que tiene un enfoque más bien tradicional, ¿no? Entonces, de hecho la educación es una realidad compleja en sí misma. Existen notables diferencias entre los conceptos de lo que se debe, más bien de lo que se debe ser en la educación, ¿sí? Y los procesos mentales del aprendizaje no son evidentes. Y aquí me voy a detener un ratito a volver a hablarles acerca de este tema, ¿sí? Acerca de los objetivos de la taxonomía de Bloom. Habían escuchado seguramente a Bloom. Bloom era un profesor universitario que ha desarrollado una clasificación de tipos de objetivos, ¿sí? Y a esta clasificación de tipos de objetivos le debemos lo que hoy en día se conoce como la guía de la taxonomía de Bloom, que son dos elementos: tipos de objetivos y niveles de objetivos. ¿Ya? A ver, les comento brevemente. Un objetivo teórico se centra en el saber, lo que en nuestra reforma educativa se conoce como el saber, ¿no? Un objetivo teórico tiene que ver con conocimiento y con información. ¿Cuál es la diferencia entre información y conocimiento? La información es un bagaje, ¿no? De cúmulo de, como dice, de información, y el conocimiento es una parte, digamos, que la persona lo ha pensado. Conocimiento es más activo, es hacer el conocimiento, convertirlo en acción. En cambio, la información es pasivo. Recibo, pero no hago nada. Información implica datos. Y la información es transmisible, sí, se puede transferir. Yo puedo darles información. De hecho, en este momento lo que estoy haciendo es darles información. El conocimiento no es transmisible. El conocimiento es de uno. Y ese conocimiento de uno es el producto de varias posibles formas de elaboración. Por ejemplo, una forma de elaboración propia y particular puede ser que, por ejemplo, Felicidad repita todos los días una cierta receta, o sea, ese es su conocimiento. Y ese conocimiento es producto de una repetición. ¿A qué paradigma le suena lo que acabo de decir? ¿Perdón? ¿Al conductivo? Conductista, repetición práctica, ¿sí? Pero puede ser que a Marcelo le encante la lectura, ¿sí? Y de todas esas lecturas que hace haya procesado sus propias conclusiones. ¿Eso es conocimiento también? Por supuesto que sí. ¿A qué paradigma nos estamos refiriendo? Al paradigma cognitivo. Y de pronto viene Mario y nos cuenta, ¿sí?, que en tal comunidad ha tenido tal experiencia que le ha enseñado que, a pesar de que el libro decía esto, en la realidad se tiene que trabajar de esta manera. Eso también es conocimiento, ¿sí?, histórico-social, ¿sí?, constructivista. Entonces, cuando hablamos de lo teórico, estamos hablando de información y de conocimiento. Ahí, de esa noción de conocimiento es que sale mi idea de que no se puede enseñar, se dan oportunidades de aprendizaje, ¿sí? Es una apreciación que para muchos profesores y para muchos profesores seguramente va a sonar algo absurdo e ilógico, ¿no? Pero bueno, por ahí me gusta lo absurdo y lo ilógico, además eso vende, sino porque se escucha tanto reggaetón, ¿no? Otro nivel de objetivos son los objetivos procedimentales, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos procedimentales? Son aquellos objetivos que nos hablan de hacer en nuestra
¿cómo se llama? Nuestra ley de educación, tenemos objetivos, o más bien un componente del hacer, ¿sí? Y miren qué interesante cómo se va acomodando. Entonces, para el saber, ¿qué paradigma es bueno? Para el saber, el cognoscitivo. Y el otro también es Ahorita lo vamos a ver. Para el hacer, ¿cuál es el paradigma bueno? Constructivismo. No. Puede ser, ayuda mucho el constructivismo, pero el constructivismo tiene más sentido en otra área de nuestra reforma. En realidad, para el hacer, está muy bien el constructivismo. Repite, imita. ¿Perdón? Porque repite, imita. Exacto, uno hace, ¿sí? Practica, ¿sí? Entonces los contenidos procedimentales y los objetivos procedimentales, ¿sí? Son visibles. Estos se pueden medir objetivamente. Estos de aquí arriba, los teóricos, ¿se pueden medir objetivamente? No, es objetivo. Porque si estamos midiendo algo en la evaluación del estudiante a nivel de lo teórico, ¿medimos el conocimiento o medimos la información? No, la La información. información adquirida. ¿Perdón? La información adquirida. En realidad, cuando tomamos un examen, no estamos midiendo muchas veces el conocimiento, a menos que nos demos modos de entrar en el proceso del estudiante. Pero ahí nos metemos en menudo problema, porque es mucho más difícil evaluar la subjetividad de una respuesta escrita en ensayo, y que además muchas veces peca del gran problema de que los estudiantes no saben redactar. Porque empiezan con una idea y escriben a medida que van pensando. Esto es bien interesante. Estoy haciendo una tesis en este momento yo que tiene que ver con procesos de lectoescritura en adolescentes, y una de las conclusiones a las que se ha llegado en la investigación es que los adolescentes escriben mientras piensan ahora. Antes el procedimiento era diferente, planificábamos lo que íbamos a escribir y luego escribíamos. En cambio ahora mucha gente mientras piensa escribe. El problema es que cuando no tienes práctica en eso, no tienes experticia en eso, escribes puras macanas. Tienes que ordenar. Claro. Y ahora el problema también es de que no generamos, después, al momento en que nosotros leemos, no generamos en el estudiante la posibilidad de que él pueda interpretar y decir con sus palabras lo que ha entendido. Los profesores lo que exigen es que repita el material que ha entregado. De ahí es que, por ejemplo, muchos estudiantes en los exámenes teóricos tienen serios problemas, no porque no saben, sino porque no pueden expresar escrito. ¿Sí? Pero a esos mismos estudiantes que tienen problemas en lo teórico, lo procedimental, a veces les va muy bien comentar. ¿Ah? Bueno, y tenemos este tercer tipo de objetivos, los actitudinales, que son los objetivos que tienen que ver fundamentalmente con lo interior a nivel valórico y a nivel de ser. Ahora, los objetivos actitudinales, ¿con qué paradigma tienen congruencia? El ser, la integralidad, el paradigma humanista. ¿Sí? ¿Y cuál es la dimensión de evaluación que nos falta de nuestra reforma educativa? Decidir. El decidir. Y para el decidir, ¿cuál es el paradigma? El constructivismo. Perdón. Adelante. No lo veo. Entonces, cuando decimos aquí los procesos mentales del aprendizaje no son evidentes, ¿a cuáles de estos nos estamos refiriendo? ¿A cuáles? La evidencia, como evidencia. Sí, o sea, ¿cuáles de estos, cuáles de los objetivos o de los tipos de aprendizaje que estamos mencionando, cuáles son los que no se pueden ver? ¿Estos o estos? El teórico, el actitudinal, pero por el otro, el procedimental se puede. Actitudinal. Sobre todo. Porque nosotros aquí no vamos a terminar la clase y no vamos a saber cómo la vamos a aplicar después.
Y de pronto si hay un cambio en la actitud real de ustedes frente a lo que es efectivamente la planificación y el poder generar procesos de gestión educativa de calidad, ¿no? Decía... Sí, sí se puede medir el cambio actitudinal, pero no en un lapso de tiempo determinado. A ver, vas a entrar así y después veremos cuál es tu cambio de actitud al final. Un caso de un paradigma y tu cambio de otro paradigma al concluir este. Los objetivos y los contenidos procedimentales sí se pueden evaluar objetivamente. Perdón, el tema para evaluar una actitud, un cambio de actitud, depende mucho del paradigma, los métodos técnicos Por supuesto que sí. en el proceso de enseñanza-aprendizaje y poder evaluar si tú tienes la intención de evaluar actitudes programadas, pues metodológicamente la medición, ¿no? Claro, va a depender de un ejemplo, perdón, coaching ontológico, ¿no? Si es que hablas en una empresa, una institución o con personas, evalúas esos cambios de actitud, porque uno de los elementos importantes de los ambientes laborales es el tema actitudinal. Por supuesto, y no solamente los ambientes laborales, de cualquier ambiente, ¿no? El clima institucional, que es un concepto que ha empezado a abordarse más o menos hace unos 15, 20 años, por ahí va, ¿sí? Es algo que antes no le tirábamos pelota, ¿sí? Pero que ahora se sabe que es parte casi del 70% del éxito de un emprendimiento, ya sea educativo, ya sea empresarial, ya sea el que sea, ¿no? Y adelante. Ese clima educativo muchas veces no lo podemos evaluar de manera directa porque requiere un proceso. Estas dos requieren proceso. Esto se evalúa producto, ¿no? Bien. Dicho esto, sabemos que además el educador es un ser libre. La libertad, qué linda palabra, es algo absolutamente subjetivo. ¿Por qué? ¿Qué punto de vista podría enfocar? Ahí va eso. Hablemos de la libertad desde el punto de vista filosófico. Estamos dentro de una sociedad reglada. La regla hace de que la libertad automáticamente se queda si no vamos al sentido amplio de la palabra. La libertad absoluta no existe, ¿sí? Sin embargo, nosotros tenemos derecho a tener nuestras opiniones, ¿no? ¿O no? También tenemos derecho a tener nuestros valores, ¿verdad? También tenemos derecho a discrepar, ¿cierto? Pero cuando estamos ocupando el rol de un educador, profesor, o en este caso también como director de un colegio, por ejemplo, o de una unidad académica de pregrado, como una facultad, como una carrera, ¿sí? En esos escenarios, ¿somos libres o no? Nuestra libertad se acoplaría a la copia de las sociedad de pensamiento de los alumnos, o sea, sentarlos. ¿Pero solo del estudiante? No, de todo. Los que han estado en puestos administrativos, vamos a preguntar a Mario. ¿Sí? Vamos, usted se sentía muy libre de hacer lo que quisiera cuando era director. No, era mayor mi responsabilidad, O sea, en mi caso. claro. Y tenía que tener mucho tino para poder revertir algo también. Pues que uno tiene que caminar así cuando están puestos directivos, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier cosa que diga uno puede ser usada en su contra. Ahora es el control social, pero la familia, la junta, el estudiante, el personal docente y La otros. defensoría del menor. Los actores son terribles. Ahora, esta afirmación es preciosa y hasta cierto punto cierta y hasta cierto punto una gran mentira también. ¿Por qué? Porque el educador no es un ser libre. Tiene, de hecho, su primera gran prisión son sus propios paradigmas y su cuernito, sus sesos, ¿no? Su segunda gran prisión posiblemente sea el hecho de que está al servicio de una meta o un propósito mayor, que idealmente debería conocer,
pero que muchas veces no conoce. ¿Bien? Las normas también. Exactamente. Ahora, dado este escenario, vamos a tratar de definir calidad educativa, ¿de acuerdo? Hay algunos componentes que se conciben importantes en calidad educativa. Hablamos de indicadores, de resultados y hablamos de predictores. ¿Por qué? Porque como es tan ambiguo y escurridizo el concepto de calidad educativa, ¿sí? Bueno, algunas cositas nos dirán, pues, si la educación que estamos recibiendo es de calidad. De pronto, ¿qué cosa nos puede decir si la educación que estamos recibiendo? Pónganse en el lugar del estudiante, ¿sí? ¿Qué cosa puede hacer o hablar o atestiguar, más bien, que la educación que se está recibiendo, o que el proceso que se está atravesando, mejor dicho, ¿sí? Es el adecuado. Es de calidad? Pero el concepto de calidad frente a qué, ¿no? Calidad en cuanto a la tecnología, a los recursos o a los indicadores, Perfecto. uno. Y el otro tema, calidad en cuanto al mercado, a la demanda, etc. Precioso. Acaba de meterse, acaba de meterse Marcelo con criterios de calidad. Anótense eso en algún lado. ¿Por qué? Porque hay criterios de evaluación de calidad. ¿Sí? ¿Qué es un criterio de evaluación? Por ahí les ha gustado mucho mi clase. Por ahí han dicho, ay, qué clase, qué bonita clase. ¿Sí? O por ahí han dicho, puta, qué porquería de clase. ¿Sí? Ese será un criterio de evaluación de calidad. Criterios de evaluación, tal vez calidad, no sé. La satisfacción, solo satisfacción. ¿Sí? O sea, el hecho de que ustedes han sentido que el proceso que han atravesado ha sido apropiado, útil, pertinente, pero útil en relación a los propósitos que están teniendo también. Y de ahí que este asunto de la satisfacción del estudiante también es medio subjetivo, ¿sí? Porque por ahí yo voy a hacer otra cosa que no tiene nada que ver con lo que en este momento se está conversando. Voy a sentir que esto ha sido una absoluta y total pérdida de tiempo. Bueno, en lo que es el satisfactor de mi necesidad. Ahora, ahí también puede ser que entre mucho el componente interpersonal. Porque por ahí les cae mal el docente. ¿Les ha de pasar alguna vez que algún docente les ha caído pésimamente? ¿No? Y no se hagan santos, ¿saben? Y eso, Seguimos, ¿no? Tú dime. no uno, todos. y eso genera interferencia también a la hora de la interpretación de si la calidad es o no es apropiada. Sí. Porque puede ser que un docente sea muy capo, pero su interpersonalidad, su capacidad intersubjetiva, sus habilidades sociales sean desastrosas. El escenario, los escenarios. Sí, pero es que eso es algo que de pronto tiene que ver con las subjetividades interiores, ¿no? De pronto nos hemos caído muy bien usted y yo, pero de pronto usted a otros docentes por ahí le ha caído como bomba, o yo a otros estudiantes les caigo como bomba, ¿no? ¿Quién define eso? El encuentro de las dos subjetividades, ¿no? Entonces, el grado de satisfacción pasa por si ustedes consideran que lo que han aprendido o lo que están aprendiendo es adecuado, es útil, ¿sí? Además, si los métodos y la didáctica que están viendo, que se está utilizando, son apropiados, ¿sí? Pero ahora vámonos a pregrado, ¿sí? Perdón, es como cuando, a ver, usando es el tema del aprendizaje con los olores y sabores a través de la palpabilidad. Hay sabores que no te gustan, pues, por el tema pero puedes reeducar aquello. Pues un poquito parangolando eso con lo que decía. Claro, pero para eso necesitamos experiencia. Y es justamente lo que ustedes tienen que no tienen los estudiantes de pregrado. ¿Qué saben los estudiantes de pregrado de qué es lo que les va a servir o qué es lo que no les va a servir? La mayoría de las veces. Salvo que sea un estudiante de pregrado peculiar, que ya tenga experiencia haciendo algo en trabajo y también tenga algo de experiencia en estudios y que además tenga lectura del mundo.
¿sí? Consecuentemente, la satisfacción de los alumnos puede estar subdividida en muchas otras categorías. Actitudes hacia el método, actitudes hacia los contenidos, actitudes hacia la característica interpersonal, etcétera, etcétera, del docente. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más puede hablar de calidad? Decía el mercado, ¿no? Actitudes, hemos puesto acá. ¿A qué se refería con eso? Cuéntenos, por favor. De otra manera, puedes medir la calidad educativa en cuanto hoy miden con el nivel de empleo que puedan tener. Pues, wow, es buena mi educación porque de la universidad del 40-50% han encontrado empleo. Es un indicador, que sí, es un indicador. Ahora, ¿Cuán realmente cualificados están para el trabajo que están desempeñando las personas? Es otra cosa. El empleo. Claro, ¿no? En los colegios, ¿cómo miden la calidad? A mí me da una pena porque fui los responsables del CIMECAL en la Sistema de Medición de la Calidad Educativa. ¿Ya? Entonces, periódicamente se hacían unas pruebas que el CEDUCA iba a las promociones, a los niveles donde se tomaba esa prueba objetiva con las famosas burbujitas y se sacaba una media para el aprendizaje, ya sea matemática, pero eso también tremendamente subjetivo. No sé en qué medida tiene la objetividad de poder medir calidad como tal. Esa, pero sin embargo, es una forma de medir calidad un poco más objetiva. Sin embargo, ¿desde qué tradición política estamos hablando de esa medición? ¿De izquierda o de derecha? Derecha. Y de producto totalmente, ¿no? Entonces, podemos hacer medición de calidad de mercado solo pensando en los resultados, solo los resultados. En Sucre hay una cosa ridícula, no sé si pasa aquí. Los colegios se mueren por saber, cuando empieza la gestión, cuántos estudiantes de su colegio han entrado a la universidad por el examen de ingreso. Eso pasa también aquí. Sí. Publica el periódico sus listas, ¿no? Donde el colegio de X y Z entraron el 90%. No, pero en la universidad, en la estatal, hay colegios. ¿Qué colegios han ingresado desde cuando? Pero de una otra manera. Claro, como universitario, pero como estudiante. Es que eso me parece bien chistoso porque además eso habla de lo chiquito que es Sucre, ¿no? Porque es como en el pueblo, decían, ay, mi hijo entrado, ¿no? O sea, hay que meterle a ese colegio porque es bueno, ¿no? O sea, básicamente esa también es una lógica de calidad en el resultado, ¿no? Entonces, fíjense, estos criterios, ¿sí? El producto educativo, la satisfacción de los estudiantes, la satisfacción de todas las personas que trabajan en el centro. Otra forma de evaluar calidad es preguntarles a los profes, ¿y qué tal es trabajar aquí? Percepciones. ¿No? Es genial, ¿no? Pero ahí no sabemos si estamos midiendo calidad educativa, si estamos midiendo adherencia institucional o identificación institucional. Y hay unos elementos tan subjetivos, perdón, del hecho de que, como docente, el caso mío, yo tengo que trabajar por convenio, contratos firmados, tengo horas aquí y no me alcanza la plata, tengo que ir al otro y a otro. Entonces, esas 3-4 cosas no me hacen que yo me empodere, me comprometa, me sume, me ponga la camiseta, no te puedes. Y que me sienta identificado. Identificado, imposible. De hecho, la investigación que se ha hecho en Harvard el 2010 ha demostrado que las personas más felices no son las que ganan más plata. Claro que deben ganar su plata, ¿no? Pero no es lo más importante. Lo más importante es sentir que estás contribuyendo en algo. Eso es lo importante. ¿Sí? ¿Es el ego que se Sí, perdón, entre esto, no sé si lo que voy a decir. Por favor. En lo que es educativo, los profesores a veces entramos en la monotonía. Totalmente. Porque nos quedamos 5, 10, 15 años en una sola unidad educativa, la monotonía misma. Y me parece que es mucho mejor darle la rotación al docente para que vaya dinamizando, conociendo otro escenario, otro contexto social, y que también no hay muchos seminarios ya para docentes de capacitación, actualización para ir con esas cuestiones.
precioso lo que acaba de decir, pero eso a todos les gustará. No. Es que también hay que identificar de que yo como profesor no puedo esperar que alguien me organice seminarios, no puedo esperar que alguien me cambie. Tengo que Se tener supone que una el única cambio tiene que nómina. partir de uno, ¿no? Entonces, como Hay profesor yo variantes. tendría. Las soluciones. ¿Perdón? Existen las variantes. Claro, es que podemos encontrar varias posibles soluciones a esto, ¿no? Perdón, yo llamaba eso por ética. Yo no me quedaba más de 3 o 4 o 5 años en una institución y cambiaba porque no quería entrar en ese estado de el fenómeno aguja de máquina ¿no? de cosas en el mismo huequito. Entonces cambiar alguno, cambiar ¿por qué? Porque son distintos escenarios, aprendes mejor, te despercudes, ¿no? Te despercudes hablando. Inclusive en el perfil laboral se ve también ese aspecto, ¿no? Cuando una persona está más de 6 años en un mismo lugar se supone que es una persona que no tiende al cambio, que prefiere quedarse en un solo lugar y si está en un solo sitio es una persona que definitivamente no sirve. O sea, más allá de que para una empresa sea confiable esta persona y por eso se quedó mucho tiempo, pero de afuera, visto desde afuera, parece que fuese una persona conformista. Igual que Y el muchas matrimonio. empresas no buscan eso. Igual que el matrimonio. Ahora, no, ya te- Mentira. este afán que- Sin embargo, esto podría ser una política educativa, ¿no? Claro, por ejemplo, Yo, en el centro de educación, planteo la lógica de la rotación educativa. Vamos a ponerle un nombre, ¿no? Sí, la lógica de la rotación educativa, la lógica plantea que el tiempo máximo de estadía de un docente en una unidad educativa es este y tiene que rotar. ¿Se imaginan el quilombo que se No era arma? así antes. No era así antes. Era así Era así antes. antes. No, eran de arriba abajo dentro de una educativa. Claro. Podía ser primaria, secundaria. Claro, había movilidad, pero empezaban normalmente en primaria e iban subiendo hacia secundaria, que era como la lógica de para poder enseñar a estudiantes universitarios había que haber enseñado por lo menos a los ¿no? Pero estamos hablando de una rotación horizontal, no de una rotación vertical. Además interna. Ah. De un colegio a otro colegio. De una Pero parece una idea interesante. Sí, porque digo esto, porque he notado esa monotonía que se da, porque se da ahora por la inhabilidad docente, además de la famosa zonificación. Ujú. Uno debe prestar su servicio en mi área, ¿no? Cerca a donde vive. Ujú. Y he notado totalmente que se vuelve monótono. Claro. Uno se vuelve una especie de cambio, ¿no? Es como que lo mismo, Los lo estados de mismo, confort. lo mismo. Ahora, fíjense, estos son indicadores de resultados y acabamos de ver que los indicadores de resultados pueden ser subjetivos o variables, ¿no? No significa que no se pueden evaluar, pero esa evaluación se tiene que hacer con pinzas. Acercarse a una tradición de producto en la evaluación de gestión educativa sería trágicamente equivocado. Y lamento decir que muchas veces la evaluación de indicadores de resultado, las famosas auditorías educativas, ¿sí? Lo único que hacen es evaluar ni siquiera esto. Y perdón, hay algo más que quisiera acotar, es el hecho de que hablar de evaluación, todo el mundo le tiene pavor porque cree que es el termómetro que están midiendo, ¿no? Le van a votar. Sí, es otro concepto, ¿no? Que se tiene que usar. ¿Evaluar para qué? Positivo, negativo, ¿cómo mejoramos? A los humanos, pues. Retroalimentación, en realidad, ¿no? Ahora, ¿los recursos materiales y humanos se pueden evaluar? ¿Sí? Materiales humanos, ¿sí? Los recursos materiales se pueden ver. Yo puedo venir y ver si el dato está funcionando bien, puedo venir si la visión está apropiada, puedo venir a hacer todo eso. Pero ¿y los recursos humanos cómo los evalúo? ¿Cómo evalúa mi recurso humano? El TDR, pues los términos de referencia que tienen, manuales de funciones de procedimientos. Listo. Sin embargo, lamentablemente pocas unidades educativas cuentan con manuales de funcionamiento. Hablemos de colegios, casi no hay. ¿No? Y hablando de universidades, hay algunos manuales de funcionamiento, pero tristemente no se socializan y se quedan en quién sabe dónde. En limbo. Claro. ¿De qué sirve que haya un manual de funcionamiento si nadie lo conoce?
Tenemos el manual de funciones, pero no lo utilizamos. Es que ese es el problema. ¿Por qué? Porque en realidad el manual de funciones, y bueno, esta es una opinión muy personal, no es una realidad, esto es opinión mía, ¿sí? El manual de funciones nosotros no sentimos que lo construimos. Dentro de lo que, continuando, perdón, un poquito más con lo que comentabas, que es la mucha hostilidad entre lo que es este constructivismo con el humanismo, que para mí en lo particular me ha quedado fuerte porque creo que son esos dos elementos importantes justamente para estos responsabilidades sociales universitarias que deben enfocar hoy en día, digamos, en el nuevo proceso de el aprender, la teoría a la práctica, la teoría que es el conocimiento, la actividad del conocimiento. Exacto. Entonces eso es Claro. la teoría, acción, acción. ¿Qué es lo que está funcionando ahora en las escuelas? ¿No? Práctica, teorización, nuevamente práctica. Esa idea a muchos profesores les genera escozor. ¿Cómo pues primero vamos a hacerles practicar si ni siquiera saben qué van a hacer? Claro, ¿por qué esa reacción? Porque somos la mayoría formados en este enfoque cognitivista. Claro, o sea, con esos objetivos de tenerla clara, de saber, de poder responder en el examen, básicamente, ¿no? Claro, antes se trataba de eso, ¿no? Porque cuando trabajamos con tres tipos de objetivos, la general, la específica y la concreta, y sí o sí tenemos que llegar a lograr eso. Claro. Y ahí es donde se confundía justamente lo que conversamos con Marcelo hace un par de días, que es muchas veces en planificación los planificadores se confunden sus objetivos con las actividades y se confunden las actividades con las estrategias. Y ahí es donde se empieza a hacer un alboroto mental. Pero es bien fácil este asunto. Dependiendo del nivel de complejidad de tarea, los objetivos van a alejarse más de las actividades o van a acercarse más a las actividades. Por eso los profesores de primaria la tienen bastante fácil, porque los niveles de complejidad en primero y segundo de primaria no son elaborados y por lo tanto sus objetivos prácticamente son sus tareas. En cambio los profesores de secundaria ya empiezan a tener problemas porque los niveles de elaboración a nivel mental son más complejos y en la universidad ni que les cuento, ¿no? Y perdón, a colación de lo que veníamos era lo que veíamos los paradigmas y la genialidad, ¿no? Y me encanta verlo al doctor siempre cerrado con no, es tremendamente conductista y cada uno tiene su paradigma conforme a su formación, a su carrera, a su vocación, ¿no? Y a la manera en la que además le han enseñado aparte, ¿no? Porque cada enfoque, más bien cada profesión tiene un enfoque metodológico muy concreto, ¿no? A los abogados les enseñan de una cierta forma, hasta el modo de escribir medio el mismo entre los docentes de derecho. Tienen un espíritu belicoso común. Además de esta lógica delirante. Más diplomático. En cambio a los sociólogos y a los psicólogos les enseñan otra clase. No, por lo menos acá es distinto. Si se va por el interior, por Oruro, por La Paz, aquí abogando vas a ver con una polera, de todos con su talento, por pata. De bien se le va a ir a la misma. Pero ahora incluso el mismo, o sea, yo me imagino que estos cambios son necesarios y las personas están en la obligación de adaptarse también a ciertos cambios. Digamos, el derecho, por ejemplo, antes éramos más positivistas, la ley tenía la razón, no, la ley es sabia, la ley es justa, la ley. Pero resulta que ahora nos estamos dando cuenta de que no solo la ley tiene la razón, sino también tenemos que aplicar una sana crítica, ¿no? Un criterio saludable. O sea, Y eso tiene que ver mucho con la tradición de izquierda en la que nos encontramos en este momento. Sí, Ajá. de un político. Hay una cosita interesante, perdón, a propósito de eso. Sí, hay un tema muy interesante a propósito de estos paradigmas, para entrar un poco la parálisis o el cambio de paradigma. Jugaba yo en temas sociales, bueno, hacía escenarios hipotéticos y les ponía una pizarra, bueno, vamos a tener una hambruna, un cataclismo, un terremoto, lo que fuera, y somos,
unos 20, digamos, o 10. Les decía, ¿tú qué profesión quieres tener? Tú, bueno, abogado, ingeniero, y les decía, de los 20 o 30, les decía, en el búnker tenemos un búnker, con alimento y comida solo para 5, o de los 15, 10, un ejemplo, solo, y 5 no tienen que entrar. ¿Qué profesiones consideran ustedes que sería la más importante que tendríamos que resguardar profesionales en este búnker para que después pasada toda la hecatombe y demás puedan reconstruir el planeta, ¿no? Los veterinarios, entonces ahí te vas dando cuenta que el paradigma y los paradigmas en cuanto al rol de la función que va a cumplir un profesor. Claro, el modo de ver las cosas, así sencillito se puede definir un paradigma, el modo de ver las cosas. ¿Qué profesión será lo más importante? Nos vamos a matar. Los paradigmas. Pero es genial ese caso. Pero yo quisiera resumir un poco lo que hemos hablado ayer en esta palabra. Sí. Debemos ser congruentes. ¿Qué significa ser congruentes? Finamente ordenado. ¿Qué palabras se les ocurre ahorita cuando escuchan la palabra congruencia? Son palabras, no me den. Lógico. Lógicos. Una relación. Relación, ¿qué más? A mí se me ocurre otra palabra que se parece coherencia. ¿Sí? Si yo digo una cosa, tendría que hacer lo que digo. No. Es una cosa que ahora los estudiantes de la universidad ya no valoran su palabra. No. A las 3 nos vamos a ver, no, a las 3:20, digamos. Voy a presentar, pero no, por favor, placito. No, pues usted. Ser coherente significa que haya lógica, que haya relación entre lo que digo y lo que hago, entre lo que planifico que se va a hacer y lo que efectivamente se hace. Concordancia. Concordancia, muchas gracias. Y a ese nivel, ayer hablábamos de que los paradigmas educativos nos brindan un marco general sobre cómo ver las cosas. ¿Sí? Aunque no lo sepamos, nosotros ya tenemos un paradigma cultural y ese paradigma cultural nos hace repetir formas de ver las cosas en cuanto a la educación. ¿Sí? No le hemos bautizado a ese paradigma cultural, pero ahora ya tenemos un marco organizador, como positivismo, conductismo, no sé, cosas más, ismos, ¿no? ¿Sí? Pero esos paradigmas, ya cuando los tenemos bien claros y conscientes, nos brindan estos métodos. ¿Qué hacer? ¿No? ¿Cómo solucionar el problema de educar? A mí me gusta desde el constructivismo una idea muy bonita. ¿Sí? El docente, desde el constructivismo vigosiano, ¿no es cierto? ¿Sí? El docente no enseña, el docente da oportunidades de aprendizaje. Si el alumno realmente las quiere tomar, las va a tomar. Pero enseñar realmente no sé si podamos decir que lo hacemos. Hacemos unos interesantes intentos de enseñar, seguramente que sí. Perdón, La Iván. improvisación también. Bueno, es que ahí, eso sucede cuando no hay congruencia entre esto y nada de lo de aquí arriba. Se improvisa, la mayoría de clases se improvisa. Correcto. Perdón, y el elemento de la objetividad dentro de lo que es el paradigma, el método, las técnicas. Yo creo que la objetividad, el objeto, la precisión, la observancia, el detalle de esa objetividad, yo creo que tiene mucho que ver con el espíritu, la fuerza del método que de una u otra manera condiciona el paradigma. Perdón si no me equivoco. Es que se retroalimentan, pues. Porque si yo asumo un paradigma conductista, digamos, yo voy a ser conductista, como el doctor planteaba, ¿no? Y soy coherente con mi método conductista y mis actividades tienen congruencia con mi método y mi paradigma, entonces lo más probable es que mis resultados vayan a ser de medianamente buenos para arriba. Consecuentemente, esto me va a confirmar que este paradigma funciona y que la cosa va. Es que no es que el conductismo sea mejor, o el cognoscitivismo sea mejor, o el humanismo sea mejor, o el constructivismo sea mejor. No es que la forma de ser de Marcelo I, o de Marcelo II, o de Lili,
o de Mario o de Vivi sea mejor. Son diferentes. Y en su forma diferente, cada uno construye lo que hace. A eso lo llamamos estilo pedagógico. Y mi estilo pedagógico, sin querer, también se va a inclinar al paradigma con el que más cercanía tenga yo por cultura, por experiencias previas, etcétera, etcétera. Pero hay un momento, y ustedes se encuentran en ese momento, lo cual a mí me parece maravilloso, hay un momento en el que te despiertas y dices, a ver, y les pongo la pregunta sobre la mesa. ¿Qué tipo de docente quisieran ser de acuerdo a lo que hemos revisado? ¿Conductistas, cognitivistas, históricos sociales o humanistas? ¿Qué tipo de docente quisieran ser? Pregúntense qué tipo de docente quisieran ser. Constructivista. Ya. ¿Qué tipo de docente quisiera ser? Construir. ¿Qué tipo de docente quisiera ser? Mario. ¿Qué tipo de docente quisiera ser? Yo creo que me estoy ubicando entre el 1 y el 2. Entre cognitivista y cognitivista. Ya, por eso. Claro, es que además, pero quisiera, ¿no? ¿Qué tipo de docente Todavía quisiera es? ser. Todavía poco voy a cambiar, ya estoy en eso. Claro. Voy a cambiar. ¿A cuál quisiera cambiar? O tal vez quisiera simplemente afianzar, no, yo soy cognitivista y me quedo como cognitivista y me encanta. Con el segundo. Cognitivista, perfecto. ¿Qué tipo de cognitivista? Yo quisiera ser un docente constructivista. Yo. Ya, hace 3 años, no, 4 años, he hecho esa decisión, he realizado esa decisión. Quiero ser un docente constructivista, pero ahí hay dolor en las muelas, porque ahora está la otra pregunta: ¿qué tipo de docente creen que son en este momento? ¿Qué tipo de docente cree que es? Cognitivista. ¿Qué tipo de docente cree que en este momento sería? ¿Sería? Sí. Ahorita, en este momento. Cognitivista. Cognitivista. ¿Qué tipo de docente cree que es? Constructivista. Ya. 2. Cognitivista. Entonces, eso es maravilloso, ¿no? Me gusta, quiero seguir, voy a perfeccionar eso. Listo. ¿Qué tipo de docente quisiera ser? Cognitivista. O estas, bien, perdón. Miren, de aquí no hay mucha dificultad, pero pasar de aquí a aquí, uy. O de ella, humanista. O de ahí a aquí, eso. Abismo. Sí. ¿Qué tipo de docente dirían que soy yo? Ahora califíquenme. Constructivista. ¿Ven? Sí. Yo me voy por el 2 porque nos problematiza. Yo soy más Porque eso. ayer me problematizó. Usted siempre lanza la idea y Claro. uno tiene que Sí. procesar mentalmente. Yo soy un docente de este tipo con aspiraciones a esto. Pero perdón, el momento que estamos en esta maestría, en esta aula, Sí. necesariamente vamos a ser cognitivistas por el escenario, el momento, el tiempo, la optimización, la gestión, Sí. eso es necesario. Pero si tuvieras la opción en otro escenario, yo creo que serías constructivista. ¿No? Es que depende. Aquí es donde yo Ahora, perdón. les voy a decir mi franca verdad, ¿no? Perdón, ahora mucho depende que mentalmente realmente estés comprometido o estés, ¿no? A cambiar acá también, claro. Porque normalmente cuando doy clase en la universidad donde yo trabajo, ¿sí?, busco espacios de práctica. ¿Ya? Ahora esos espacios de práctica están queriendo romper las paredes del aula, lo que decíamos, ¿no? O sea, bueno, ya. ¿Y de qué sirve que hablemos? ¿Sí? Y Mancho, perdón, si has revisado el CISPLAN, Ajá. ¿conociste el Sistema de Planificación Nacional? La década del 90, con El 90, no, los sí, PDMs, claro. los planes de desarrollo municipales. Sí. Entonces, el elemento, el método, el contenido es eminentemente constructivista. Por Porque
Porque tú llegabas a la comunidad, conversabas con ellos, hacíamos los mapas parlantes, para hacer esto, los claro, los debates participativos, identificamos las mesas. Entonces, es eminentemente ese proceso es genial, pero participativo. Pero, y, bueno, de hecho, en eso estamos de acuerdo. Esa es la parte constructivista de mi forma de hacer, de hablar las cosas, porque si se dan cuenta, estamos haciendo mucho diálogo. A veces también dilata el diálogo ya sobre la cabeza, pero estamos haciendo mucho de esto, ¿sí? Y ahí es donde se parecen estas dos cosas, porque el constructivismo te lleva a pensar en qué quisieras hacer diferente. Y esa es la parte constructivista de mi actual forma de hacer las cosas. Pero mucho de mi método es cognitivista, en realidad, mucho. Ahora, perdón, ahora el tránsito del nuevo enfoque constitucional a partir de la 1551, la 1654, la 2021, la participación, descentralización y de municipios en ese entonces, haciendo el resultado de este método del constructivismo. El aprender haciendo en la comunidad. Porque no es nuevo esto. En nuestra reforma educativa parece nuevo, pero tampoco es que sea tan nuevo. Nuestra reforma educativa del 94, la del CONI, ¿sí? Era un constructivismo cognitivista. Y la actual es un constructivismo histórico-social. ¿Quería decir algo, Lili? No. Yo creo que el proceso de enseñanza y aprendizaje es precisamente eso, un proceso, que es un conjunto de pasos. En mi caso, por ejemplo, quiero y creo que desarrollo un paradigma constructivista. ¿Por qué? Porque quiero un proceso histórico, quiero cambiar, pero para cambiar a mis estudiantes yo tengo que meterles primero las ideas. Entonces, al momento de meterles las ideas, yo estoy aplicando un paradigma constructivista, para luego pasar a un paradigma constructivista que es proponerles un cambio, que es una de ellos un cambio. Y posteriormente a ello seguramente pasaré yo a un más humanista, pero como le digo, todo esto es un proceso. ¿Por qué? Porque a través de las ideas de cambio que ellos que van a surgir de ellos mismos, será un cambio valórico en ellos y en toda la educación. Entonces va a haber una educación integral comunitaria y el humanismo. Entonces, cerrarse en uno solo en determinada etapa y diciendo de que yo solamente voy a aplicar el constructivismo, me voy a desarrollar el constructivismo, creo que es estancarse. Totalmente de acuerdo. Pero no te olvides que hay estados de confort, ¿no? Y el grosso de los docentes y demás entran en un estado de confort cuando manejan un paradigma, están cómodos con ellos, les es útil y paran de sufrir. O sea, esa parálisis, ¿no? Digo, es claro. Sí. Pero ahí, ese estado de confort es mejor si es consciente. Claro. Si digo, soy cognitivista, me gusta ser cognitivista y voy a afinar más mi cognitivismo. Perfecto. Pero ni sé lo que soy, ni sé lo que podría ser. Muchos docentes están en ese lugar justamente, ¿verdad? Y a ver, muéstrame su plan, y muestran su plan, y su objetivo es entre cognitivista constructivista, porque ahora les están pidiendo que hagan modificaciones en los verbos, especialmente al nivel de las planificaciones. Solo ¿Sí? Sí, porque muchas veces el mismo objetivo se ha traducido exactamente, casi de manera literal, ¿sí? Cambiando un verbo o poniendo al estudiante al principio, ¿no? Pero más allá de eso, muchos docentes no tienen, y muchos agentes de administración educativa no tienen la precisión conceptual de decir, sí, yo soy cognitivista y me gusta, pero quisiera ser constructivista. O sí, yo soy conductista, pero podría probar un poco con el constructivismo, ¿no? Esa precisión conceptual es lo que a ustedes les va a ayudar a generar estándares de calidad más apropiados también. Y un estándar de calidad, volviendo a lo que es la temática, porque les recuerdo que esta no es la temática fundamental, los paradigmas no son lo más fundamental aquí, lo fundamental es esto. ¿Cuál es la idea que tiene cada paradigma acerca de lo que es la calidad educativa? Dicho esto, nos vamos a ir a la plataforma. ¿Sí? Váyanse a la plataforma, por favor, a la plataforma de la de Sam. ¿Cómo es?
Y van a entrar a sintetizando paradigmas. Quiero que esto quede, pero muy bien. ¿Sí? Y en sintetizando paradigmas, esta es la consigna. ¿Sí? Descarga el documento de Word y revisa, perdón, el documento en PowerPoint. Y revisando lo que sabes de los paradigmas, elige un paradigma y elabora o busca una frase, una imagen o un meme. Tal vez a algunos les resulte más fácil expresarse con un meme. ¿Sí? O una representación que sintetice la idea central de este paradigma de manera llamativa. ¿Ya? Además, quiero que sea llamativo lo que me suban a la plataforma. Entonces vamos a tener, ¿qué? 10 minutitos para hacer esto. ¿Ya? Me pueden preguntar lo que quieran, pueden revisar. Ahí en el documento de PowerPoint está esta parte de los paradigmas que acabamos de revisar el día de ayer. ¿Sí? Son 5 o 6 diapositivas, no es más. Se motive también. Al final terminé con lo que es a nivel nacional, yo me llamo. Otro Sí. nombre. Han hecho una especie de concurso ya Seguro, cada persona. Y los mejores 5 clasificaciones al festival final. Claro. Ahí está. Ahora sí, ya. Qué chévere. Eso es un proyecto socioproductivo comunitario prácticamente. Pero en micro. A mi director no le gustó. Y ahí es donde otra vez entramos al tema calidad educativa, ¿no? O sea, los administradores del proceso, los administradores, y ahí vamos a hablar ahorita acerca de la función administrativa. Vamos viendo, a ver, ¿qué imagen ya me han subido? ¿Quién ya ha subido alguna imagen? ¿Quién ya Yo. la puede subir? Muéstreme su imagen, por favor. ¿Ya está? Sí, ya. Perfecto. Voy a entrar a la plataforma. No sé. Sabían que utilizar esta metodología Blended tiene una pequeña desventaja en nuestro país. Nuestra velocidad de conexión es pobre. Y como nuestra velocidad de conexión es pobre, tardamos en subir, tardamos en descargar, tardamos en todo el proceso. Ahora vamos a ver si necesitan para ti. 3 personas me han enviado. Alguien me enseñó lento, pero seguro. A ver, Fidel Marcelo Castro. Fidel Castro. Ese es el Ahí está uno. No está en la canción, y eso, bueno, no van a llegar primero, dicen, si no sabes llegar. Y vamos a analizar los 3 que nos han mandado, ¿de acuerdo? Y tengo muchos respuestas. Este nos lo manda Lili. Yo por. Perdón, Marcelo. Lili. ¿Sí? Bueno, No, la yo imagen, no. la imagen es súper poderosa. Que antes de que nos diga él, ¿qué paradigma creen que está reflejando él con esa imagen? El humanismo. A ver, Sí, ¿Por qué? precisamente eso. ¿por qué? Porque si bien ahora el paradigma habla, por ejemplo, sobre. Cuéntame eso para que me acuerde la palabra. Adelante, adelante, te escuchamos. Ya. Por ejemplo, en una clase uno puede obviamente estar el docente ahí y hay un diálogo del docente que comparte primero y luego puede formar un grupo de estudiantes, diversos grupos de estudiantes al azar, no colocando digamos los que más saben, los más implementados, sino como sea, para que entre ellos haya una charla y una charla y una recepción activa en el momento. O sea,
entre lo que saben y lo que no, lo que saben menos y lo que saben más, pueden, están en la libertad de empezar su mismo. Y más sobre todo, la imagen yo me voy a que se apoyan entre ellos mismos. Siempre va a haber ese humanismo, digamos, como por ejemplo lo que pasó ahorita con Marcelo. Él me dice, no, entonces yo dejé de hacer lo mío, dejé de hacer lo mío para ayudarlo a él, para que él pueda llegar quizás primero que yo, sabiendo que yo lo puedo hacer más rápido. Porque no le acabo primero, pero la cagué mucho más, que se puede tener que están nerviosos, pero yo había mandado, entonces. Y gracias. Ahora, eso que acaba de decir, gracias Marcelo, le interrumpo ahí brevemente, ¿puede vincularse con algún otro paradigma? Eso que acaba de decir, ¿con cuál? Con el histórico social. Porque el histórico social plantea lo que es el trabajo en equipo. Desde los valores se puede entrar al trabajo de equipo, ¿no? Tampoco es que, insisto, cada paradigma está separado así como de manera infranqueable del otro, ¿no? Ok, gracias. ¿Algo más que quiera agregar? No. Ahí, perfecto. Vamos a ver el dibujo o la representación de quién es esta. Mía. A ver, explíquenos un poco. El constructivista. Elegí esa imagen, me costó encontrar. ¿Por qué? A ver, Tenía la cuéntanos. lección. Pero cuando hablamos de constructivismo, habla de construir el conocimiento y no solamente, es a través de, como decíamos ayer, generarle dudas al estudiante, ¿no? Y en el momento en el que nosotros le generamos dudas, lo ayudamos a que el estudiante empiece a proponerse metas y a dar soluciones a las dudas que tiene, construir en realidad todo el conocimiento, aunque más se acerca a ese constructivista. De hecho, justo eso le iba a decir, ¿no? O sea, esto a mí me ha hecho pensar más en cognitivismo que en constructivismo, ¿sí? Porque es más problematizador y es más teórico, lo cual no deja de estar bien, porque desde la problematización y la teoría podemos hacer una crítica a la realidad. Tampoco es que no se puede. El tema es que en el constructivismo el método es más el trabajo en equipo y la aproximación a la realidad rompiendo las paredes del aula, ¿no? Ok, gracias Lili. A ver, y me encanta cómo tiene su propio proceso interior, porque a medio camino se da cuenta, uy no, ese dibujo ahora lo pienso, está más con el constructivismo, ¿no? Es precioso eso. Este otro, supongo que es, adelante, a ver, explíquenos. Este va con el constructivismo y el histórico social, porque es un trabajo en equipo. Si vemos las piezas son de distintos colores, hay distintas maneras de entender, de comprender, de aportar, y cada uno se está esforzando por armar el rompecabezas, no jalándose el uno del otro para encajar las piecitas. Es fuera, es entre varios, es participativo, me parece muy interesante, es en equipo y además hay una meta, un proyecto, ¿no? Que los cuestiona, que es juntar, que tengan una idea. Pues. Este enfoca bastante bien lo que es el constructivismo, ¿no? Pero también se les ocurre otro paradigma para esta imagen. Perdón, peguen una miradita aquí adelante, por favor. ¿Qué otra idea de paradigma puede evocar este dibujito que ha escogido bastante acertadamente, me parece, Marcelo? ¿Perdón? El humanismo. Humanismo, porque implica vinculación entre las personas, ¿no? Implica la valorización, lo que explicó recién al principio su tocayo. Marcelito uno. Exacto. Implica la valorización de un aspecto de la realidad y también la relación con el otro, ¿no? Ahora, bueno, ya, como no hay mucho tiempo, Ya lo vamos a subir. Ya está. A ver. Está en enchufe. Ahora, mientras terminan de subir, pregunto, ¿cómo